Estimados alumnos, como es de costumbre, le damos la bienvenida a un nuevo módulo. En este caso estamos estrenando una nueva modalidad en nuestra aula, videotutoriales. Esperamos que esto aporte al mejor entendimiento del material y que también le dé un toque más ameno, más entretenido a esta experiencia. Esta semana introduciremos uno de los temas más importantes y, si se quiere, más interesantes del curso. Se trata del manejo e interacción con bases de datos relacionales a través de nuestras aplicaciones C#.net. De seguro, la mayoría de ustedes ya han oído hablar de base de datos y seguramente también ya tengan un concepto preestablecido, por lo menos a alto nivel. Hagamos de todos modos una breve reseña. En lo que sería una versión primitiva, podríamos decir, de una base de datos, pensando en la era pretecnológica, contábamos con un archivador o varios, en donde típicamente toda la información de una empresa se guardaba y se clasificaba en cajones y a su vez en expedientes o archivos. Por ejemplo, podemos pensar en los cajones de legajos, de contratos, etc. Conceptualmente, la idea no ha variado mucho a nivel estructural, ya que cualquier sistema de base de datos de hoy día también posee las mismas características particulares. En este caso, el archivador es la propia base de datos, los cajones son las tablas y los expedientes o archivos se conocen hoy día como registros. Lógicamente, más allá de la similar estructura, es la gran capacidad de procesamiento que brindan los actuales sistemas de base de datos lo que hace posible que ya no tengamos que lidiar con tantos papeles y armatostes que nos quiten el espacio de nuestras oficinas. Hablemos un poco ahora de los sistemas de base de datos. Los mismos nos proveen del entorno necesario para poder manipular nuestras bases a conveniencia. Y existen multitud de ellos. Para mencionar algunos que quizás suenen familiares, tenemos a Oracle, Informix, SQL Server, Microsoft Access, entre otros. En nuestro caso, nos concentraremos en el gestor de Microsoft por excelencia, SQL Server, y en particular en la versión reducida que viene con nuestro paquete de entorno de desarrollo C#.net, SQL Express. Ahora bien, ya sabemos qué es una base de datos y qué necesitamos para administrarla. Volvamos ahora a lo más importante, cómo almacenamos nuestra información. Recapitulando, recordamos que nuestras bases de datos constan de tablas y a su vez las tablas se forman de registros. Viendo más de cerca lo que son las tablas, podemos relacionar las mismas con algo que seguramente conocemos y utilicemos a diario, como son las planillas. De hecho, su estructura y disposición es análoga. Contienen filas en las cuales se registran los datos y columnas que describen la información allí contenida. De esta forma, cada elemento de la estructura lleva el nombre de campo y cada fila es un registro. Como notarán igualmente, cada campo tiene ciertas características implícitas. Algunos son numéricos, como el teléfono y fax en este caso, y otros son cadenas de textos variables, como pueden ser el nombre o la población. Afortunadamente, nuestra base de datos no solo va a poder almacenar estos campos sin más, sino que también podrá especificar que el tipo de información que debe ser ingresada en cada uno de ellos sea consistente con lo que el usuario pretende ingresar. A estos fines, se definen tipos de datos para cada uno de los campos asociados a las tablas. Esto es muy similar a los tipos de datos que manejamos para las variables de nuestras aplicaciones, con la restricción de contar con una cantidad limitada de tipos. Como vemos allí, el campo código es numérico, el campo nombre texto, apellido texto y así sucesivamente. Igualmente, contamos con la ventaja en base de datos de poder asignar un largo máximo para cada tipo de campo. Veamos ahora nuestros registros más de cerca y pensemos en un caso poco probable pero igualmente a considerar.
¿Qué sucedería si en este caso el hijo de Juan Pérez, llamado casualmente igual que su padre, tiene la oportunidad de ingresar a trabajar en la misma empresa? Y es más, él todavía vive en casa de sus padres y por ende toda la información básica de su legajo es idéntica. La cuestión aquí sería poder distinguir ambos registros y diferenciarlos entre sí en nuestra base de datos. De otro modo estaríamos ante un grave problema. Para hacerlo, las tablas de nuestra base deben contar con campos que contengan información única e irrepetible de nuestros empleados. En este caso, por ejemplo, pensaríamos en incluir el campo cédula e identidad y al mismo tiempo deberíamos asignarlo como clave principal de la tabla, lo cual lo establece como campo identificador de registros para esa tabla en particular. La clave principal de una tabla es uno o más campos que identifican inequívocamente un registro, restringiendo la existencia de valores duplicados y facilitando el acceso a los registros para su posterior modificación y o eliminación. Como vemos, las claves principales son únicas para cada tabla y se simbolizan con una llave. Igualmente, encontramos llaves en las relaciones entre tablas. ¿Qué significa esto? Bueno, se trata de un concepto relacionado y es el de claves foráneas o externas. Al definir un campo en una tabla como clave externa, estamos estableciendo una restricción de integridad. Básicamente, los posibles valores de ese campo van a estar completamente determinados por los existentes en su tabla origen. Veamos un ejemplo para fijar ideas. En este caso, el campo cocliente solo admitirá valores que existan previamente en la tabla clientes, por ejemplo. Esto nos asegura algo muy importante. No daremos de alta facturas de clientes que no existen. Igualmente, si por error intentamos eliminar un cliente que tiene alguna factura asociada, se lanzará un error a nivel de base de datos. Este mecanismo tan importante se conoce como integridad referencial y es esencial aplicarlo lo más ampliamente posible a la hora de diseñar nuestra base de datos. Pero vamos a dejar esa parte un tanto tediosa de lado y vamos a enfocarnos directamente en cómo hacer que nuestra aplicación .NET interactúe de hecho con una base de datos SQL Express.